¿Qué harías si te dijeran que, para salvar tu honra, debes entregar tu vida a un desconocido? Esta no es solo la historia de un matrimonio forzado. Es la historia de una mujer que, entre nieve y silencio, fue empujada al borde y decidió no caer. En un pueblo donde los susurros mataban más que el invierno, Clara Montesinos aprendió que no basta con ser buena. Hay que ser invisible. Pero ella no lo era. No cuando su mirada se sostenía sin bajar los ojos. No cuando su voz, aunque baja, decía la verdad. Y por eso, cuando la sociedad la empujó a casarse con un hombre que apenas conocía, creyó que ese sería su final. Lo que nadie sabía, es que en el corazón del silencio, a veces, nace el amor más verdadero. El invierno había llegado a Benazque con una furia que no se veía en décadas. La nieve cubría los tejados como si quisiera borrar los pecados de todos. Menos los de Clara. En el almacén de su padre. Ella se movía entre sacos de harina y barriles de aguardiente como lo hacía desde niña. Pero para el pueblo, cada gesto suyo era una provocación. Esa chica no se guarda como debe una señorita, murmuraban las esposas entre dientes. ¿Qué clase de mujer habla con los hombres en la trastienda? Las palabras no la tocaban. O eso creían. Pero ella las sentía, como cuchillas suaves que cada día se volvían más filosas. Aquella tarde, el cielo se cubrió de gris y los cuchicheos se convirtieron en puñales. No es mujer que uno llevaría a casa de su madre, dijo alguien entre risas. Clara apretó el saco de harina. No lloró, no respondió, solo salió, a la tormenta, al bosque, a su destino. Y así empezó todo. Así comenzó la historia que cambiaría su vida. Y la del hombre que nunca esperó compartir el calor de un fuego con alguien como ella. La mañana comenzó igual que cualquier otra en Benazque. Un manto blanco de nieve cubría las calles empedradas y un silencio gélido se colaba por cada rendija de las ventanas. Pero para Clara Montesinos no había mercado ni saludo amable, solo percepciones punzantes en cada mirada al pasar. Trabajar en el almacén de su padre, lugar de sacos de harina y toneles de aguardiente, la convertía en el blanco perfecto de los cuchicheos. Mira esa chica, demasiado desenvuelta. No es propio de una señorita. Con cada murmullo, la presión crecía, como si el aire mismo la condenara. En su interior, Clara sentía un retortijón constante. Rabia por no poder responder. Temor a defraudar a su familia y un orgullo herido que le martillaba el pecho cada vez que una voz anónima la etiquetaba de impropia. Se repetía en silencio. No he hecho nada malo. Pero las voces le susurraban lo contrario. El juicio no provenía de un estrado ni de un tribunal. Era invisible. Implacable, anidado en el corazón de cada vecino. En la lengua de cada mujer que al asomar la cabeza por la ventana la señoreaba con ojos fríos. Esa tarde, mientras los copos caían con más fuerza, Clara levantó la vista desde el mostrador y vio, al otro extremo, a doña Remedios. La matriarca moral del pueblo asentía con suficiencia, sosteniendo al aire la autoritaria sentencia que todos asumían. Clara debía callar. Retraerse, desaparecer. Una oleada de náusea la invadió. Se aferró al saco de harina que sostenía. Notando los nudillos blancos, una confidencia le recorrió el cuerpo. Un vértigo que le advertía de su propio límite. No es mujer que uno llevaría a cena familiar. Oyó flotar en el aire. Acompañada de risas contenidas. Ella contuvo el aliento. Cada palabra era un golpe diminuto. Pero acumulado dolía más que un solo puñetazo. No supo cuánto tiempo tardó en responder. Cerró el almacén sin decir palabra. Ajustó su capa gruesa y salió a enfrentar la tormenta. No sería un escape.
Era un acto de rebeldía. El viento la abrazó como un viejo lobo enfurecido. Levantó la falda de su vestido al doblar la esquina. Le llevó hasta la plaza desierta. Bajo las farolas parpadeantes, las sombras bailaban burlonas. Clara sintió el mundo girar. Las acusaciones se fundían con el crujir de su propia respiración. Y por un instante, solo un instante, la duda la paralizó. ¿Valía la pena seguir luchando? ¿O era mejor rendirse a esa condena social que la aprisionaba sin cadenas? En ese punto de quiebre, encontró en su interior una chispa de cólera pura. No permitiría que la definieran. No dejaría que unos rumores empañaran su voz. Dio media vuelta y, sin rumbo, se adentró en el bosque que rodeaba a Benazque. Cada paso le quemaba las botas. La nieve se le pegaba al abrigo. Pero avanzar era su única forma de seguir siendo dueña de sí misma. Mientras se alejaba, el almacén, el pueblo y sus miradas se iban convirtiendo en una silueta lejana. Dentro de Clara, la tormenta más brutal no era la que soplaba afuera, sino la que rugía en su mente. Rabia, miedo, vergüenza y la determinación temblorosa de no convertirse en un susurro más. Y entonces, sin previo aviso, la nieve cedió bajo sus pies. La tierra glaciar se rompió y Clara cayó, desvaneciéndose entre la blancura que la devoraba. El alarido de su tobillo torcido dominó sus últimos sentidos antes de que todo se volviera silencio. Fue allí, en medio de la nada y del frío implacable, donde su historia dejaría de ser solo un juicio y se convertiría en una salvación inesperada. La nieve la envolvía como un sudario implacable cuando Clara abrió los ojos por un instante. La mandíbula le temblaba, las manos le ardían y un dolor punzante en el tobillo la mantenía semisentada. El viento, ajeno a su sufrimiento, azotaba la ladera con furia. Cada copo era un puñal helado. El mundo se redujo a dos pensamientos, el frío y el miedo. ¿Por qué corremos de lo que nos condena? Si al huir dejamos atrás lo único que conocemos? Se preguntó Clara, sintiendo la traición de su propio cuerpo. Quiso arrastrarse hacia la seguridad de la aldea, pero la nieve se apiñaba bajo sus rodillas. Un sollozo breve escapó de sus labios. Mezcla de rabia y desesperanza. Allí, en ese paraje desolado, todos los juicios y reproches parecían insignificantes ante la inminencia de la muerte. Entonces, una luz tembló a la distancia. Un farol oscilante. Amarillo, un punto de esperanza en el blanco absoluto. Clara intentó incorporarse, impulsada por una chispa de instinto que la empujaba a sobrevivir. Vio a un hombre avanzar contra la tormenta. Sus pasos firmes pero lentos. La capa de lana empapada, apenas visible entre la nevada. Nunca había sentido tanto alivio, ni tanto temor. Él la encontró medio enterrada, pálida, los labios azulados. En sus ojos grises leyó la pregunta: ¿qué hace una mujer sola en la tormenta? Pero no añadió palabra. Se arrodilló, deslizó sus brazos bajo los hombros de Clara y la alzó con cuidado. Sintió su cuerpo frágil, como si cargar un puñado de hielo fuera su única misión. Cada paso de regreso fue un desafío. El viento contra su cara. La nieve hasta la cintura. El farol amenazando con apagarse. Sin embargo, aquel desconocido resistió sin titubear. Clara lo sintió como un guardián inesperado. ¿Era posible que alguien la cuidara sin herir su orgullo? Al llegar a la cabaña, Martín apoyó a Clara junto al fuego y retiró la nieve de su cabello con manos firmes y cálidas. Ella, confusa, percibió el contraste brutal entre aquel refugio y el gélido juicio del pueblo. Cada chispa en la estufa parecía gritar vida. Su mente, aún nublada, balbuceó un «gracias»,
apenas audible. En esa penumbra iluminada por las llamas, Clara comprendió que el destino, cruel y caprichoso, a veces regala milagros. Él no preguntó su nombre ni su historia. Solo limpió sus heridas y le tendió una taza humeante. Fue un acto simple, pero cargado de una promesa muda, en aquel silencio compartido. Algo misterioso comenzaba a gestarse. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la cabaña todo era resguardo. Clara, apoyada contra la pared de madera, sintió por primera vez que la mano del destino no solo condena, también redime. Apenas unas horas después de aquella salvación inesperada, Clara se encontró de pie junto al umbral de la cabaña, con el aliento aún entrecortado por el frío y la confusión. Martín, con gesto grave, había recibido la visita de dos notables del pueblo, su propio padre y doña Remedios. Sus rostros reflejaban urgencia y reprobación. Clara, aún en pijama, sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. La voz de su padre reclamando honor, y la acusación implícita de que su único valor era el decoro que debía preservar. Sin comprensión, Clara vio entonces convertida su cabaña en escenario de un drama más viejo que la nieve. Le entregaron unas ropas prestadas, sobrias y grises, y un velo que apenas ocultaba sus ojos hinchados. Martín se limitó a observar, impasible, mientras Clara, con cada hebra de tela, notaba la distancia crecer entre ellos. La capilla del pueblo estaba helada. El sacerdote, con voz monótona, recitó las fórmulas de un matrimonio que nadie celebraba. Ni el amor ni la esperanza. Solo la obligación. Clara sintió cómo cada sí, acepto, se le atascaba en la garganta. Un requiem silencioso que sellaba su libertad. Martín sostuvo su mirada solo un instante. Había en sus ojos un reflejo de dolor parecido al suyo. Dos prisioneros compartiendo esposas invisibles. Cuando volvieron a la cabaña, el aire era más gélido aún. Martín cerró la puerta y se deslizó detrás de una cortina de lona, creando un espacio íntimo que, sin embargo, se sentía vacío. Clara se apoyó en la pared de piedra y, por primera vez, dejó que las lágrimas brotaran. No eran de frío, sino de traición. El pueblo la había forzado. La familia la había entregado. El hombre que la había salvado se volvía su carcelero silencioso. Hacía frío en el silencio. Martín encendió la chimenea con movimientos lentos. Como si el fuego pudiera derretir solo los cuerpos, pero no las cadenas que los ataban. Clara, envuelta en mantas, no se atrevió a hablar. El orgullo le ardía, pero el miedo aún era más fuerte. En su mente resonaba una pregunta. ¿Dónde quedó la mujer que escapó de las miradas para buscar su verdad? Los días siguientes transcurrieron en una coreografía muda. Cada mañana, Clara recogía agua del arroyo y preparaba la infusión de hierbas que Martín tomaba sin mirarla. Él salía al bosque y regresaba sin palabras. La cabaña era una jaula compartida. Dos seres condenados a la coexistencia forzada. Sin embargo, en la rutina de esas horas frías, empezaba a germinar algo. La vértebra rota de la confianza. El primer temblor de una complicidad secreta. Una tarde, Clara encontró un pequeño trozo de madera tallada junto al fuego. Una figura rudimentaria. Imperfecta, pero llena de intención. Martín la había dejado allí. Sin mirar, fue un gesto simple que rompió el hielo de decenas de silencios. Clara lo sostuvo con dedos temblorosos y, por primera vez desde el día de la boda, sintió que aquel encierro compartido podía convertirse en un refugio. Los días pasaban en la cabaña sin un solo murmullo compartido. Cada mañana,
Clara encendía el fuego mientras Martín partía leña, cada atardecer. Él volvía con las manos heladas y ella dejaba sobre la mesa una taza humeante. Vivían bajo el mismo techo, respirando el mismo aire, y aún así, entre ellos se extendía un abismo de palabras no dichas. Una tarde, el canto lejano de un ave rasgó la monotonía. Clara, harta de aquel mutismo mortífero, salió al porche con un trozo de madera tallado que había encontrado el día anterior. Dos figuras apenas esbozadas. Un hombre y una mujer de pie, hombro con hombro. La grieta que separaba las piezas era tan visible como el muro invisible que los mantenía distantes. «Tú lo hiciste», dijo ella sin mirarlo. Esto habla cuando tú eliges el silencio». Martín emergió de la penumbra junto al fogón, el rostro endurecido por el frío y la contención. Sus dedos trazaron la fisura en la madera, como si buscara comprenderla. En sus ojos grises brilló una chispa. Dolor. Arrepentimiento. Miedo. No sé cómo demostrarlo, murmuró. La voz rota. Temía que, si hablaba, perdiera lo poco que tenemos. Clara sintió un vuelco. Rabia por el desamparo. Pena por el anhelo de conexión. Sin embargo, en esa confusión surgió un coraje inesperado. Se acercó, puso la palma sobre su mano y... Por primera vez, Martín no retiró la mirada. El silencio cedió ante un susurro compartido. Él le confesó su infancia rota. Cómo perdió a su madre en un incendio. Cómo aprendió que el tiempo no siempre cura. Solo entierra. Clara, con el corazón apretado, respondió con la verdad de su propia soledad. El peso de las miradas ajenas. El eco de su nombre convertido en reproche. De repente, la cabaña pareció más pequeña, pero más humana. Dos heridas expuestas, dos almas vulnerables, y un puente tallado en madera que, aunque imperfecto, unía sus orillas. Martín limpió una lágrima con el dorso de la mano. Clara. Por primera vez, se permitió sonreír con gratitud. Afuera, la tormenta había cesado. La noche entraba suave por la ventana, trayendo la promesa de un amanecer distinto. En el crujir de las vigas, ya no había soledad, sino una alianza frágil y valiente. La mañana brotó con un silencio tenso. Clara, despierta antes del alba, sintió un escalofrío distinto. No era el frío del bosque, sino la presunción de que algo inminente se acercaba. Afuera, el huerto mostraba los primeros brotes verdes. Promesa de vida. Pero en su pecho crecía la sombra de un nombre. Julián Aresti. Cuando las campanas de la iglesia marcaron el primer toque, un carruaje rozó la nieve. Clara observó desde la ventana cómo doña Remedios descendía con aire solemne. Seguida por Julián, vestido con elegancia fría, el pueblo guardó la respiración. El hombre que antes había ignorado su carta. Ahora regresaba con la arrogancia de quien cree que el tiempo basta para borrar errores. En el almacén de Benazque, la tensión era palpable. Doña Remedios, erguida como un juez implacable, presentó a Julián ante Clara. Él, con voz suave, pidió su perdón. Comprendo mi ausencia, y ansío enmendarlo. Prometía tierras, influencia, un apellido respetado. Clara sintió la oferta como un puñal envuelto en terciopelo. Dentro de ella, se abalanzaron recuerdos de juventud. Promesas manuscritas en una carta amarillenta. El dolor de la traición cuando Julián desapareció. El orgullo herido que le costó noches de insomnio. Ahora, Julián volvía a pintar el pasado con pinceladas de conveniencia. Tenía dinero y prestigio, pero carecía de la autenticidad que Martín le había mostrado con sus silencios compartidos. Clara alzó la mirada y, por un instante,
Proyectó la imagen de Martín, su figura recortada en el umbral de la cabaña. El calor de sus manos cuando cerraban la grieta de la madera tallada. Sintió el pulso acelerarse. ¿Elegiría la seguridad de un nombre poderoso o el riesgo tembloroso de un amor forjado en la tormenta? En la penumbra, la respuesta nació de su interior. Entre el temblor de la ira y la sed de libertad, dio un paso adelante y, con voz firme, respondió: no necesito un apellido, ni un refugio prestado. El murmullo del pueblo se hizo eco. Julián permaneció inmóvil, sorprendido. Doña Remedios torció los labios en desaprobación. Pero Clara, por primera vez, no sintió miedo. Había desenterrado su voz y la sostenía con dignidad. Al salir del almacén, Clara se internó en el camino hacia la montaña. Cada paso resonó como un acto de rebeldía. Dejaba atrás lo impuesto y abrazaba su propia voluntad. Sabía que el futuro era incierto, pero también comprendió que el coraje vale más que cualquier promesa vacía. La primavera despuntaba en la cabaña de Clara y Martín, como un susurro cálido después de lunas heladas. El huerto revelaba brotes jóvenes y la madera nueva de la ampliación lucía dorada bajo el sol. Pero lo más sorprendente no era el renacer de la naturaleza, sino el fuego que ardía en el pecho de Clara. Un calor nacido de su propia decisión. Aquella mañana, mientras removía la tierra con la pala, Clara escuchó pasos tras ella. Martín se acercó con 2 tazas de infusión de menta. Sus manos, antes torpes con el barro, ahora se movían con la calma de quien conoce el valor del cuidado. Le pasó una taza sin mediar palabra. En ese gesto silencioso estaba todo: la aceptación de sus cicatrices, el reconocimiento de sus luchas y la promesa de un hombro firme. Hoy encontré una raíz que rompió la pala, dijo Clara, señalando un brote resistente. Me recordó lo que somos tú y yo, algo que emerge, aunque lo entierres bajo capas de miedo. Martín alzó la mirada y una sonrisa suave iluminó su rostro. Se arrodilló junto a ella, ayudando a despejar la tierra. Juntos, plantaron un rosal silvestre, símbolo de belleza y espinas. No hubo palabras grandilocuentes, pero el roce de sus manos al colocar la planta alzó un puente invisible entre sus almas. Clara cerró los ojos un instante, sintiendo el murmullo del valle. Recordó el juicio de Benazque, la tormenta traicionera, el peso de un matrimonio impuesto y las noches de silencio. Hoy, todo eso quedaba atrás. No huía para escapar, sino que elegía quedarse para construir. Se sentía dueña de su destino, forjada en la adversidad y templada por la verdad compartida. Mientras el rosal clavaba sus raíces en la tierra fértil, Clara comprendió que el calor verdadero no nace de promesas vacías ni de renombre social. Nace de la valentía de permanecer. De regar día tras día la semilla de un amor auténtico. Y en esa cabaña, entre madera y flores, por fin había descubierto su hogar.